Hey, muy buenas a todos, mis Bertopianos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Meeple Solitario. Ya estoy aquí de vuelta después de tanto tiempo sin venir por aquí, por el canal, por culpa de la cuarentena. Y ahora os traigo este juego de la editorial de Maldito Game, que es el Nemo's Wars. Un juego de aventuras donde vamos a encarnar o nos vamos a poner en la piel del Capitán Nemo con su submarino, el Nautilus. Y nada, es un juego de 1 a 4 jugadores, de más de 14 años y de 90 minutos de duración. Yo diría que tiene, o sea, las partidas que yo he jugado en solitario, que he jugado un par de ellas, se va mucho más allá de los 90 minutos porque vamos a tener que jugar una aventura. Y ya os digo que el juego se va más allá de las partidas, siempre y cuando intentemos llegar al final de la aventura. Y si no conseguimos, pues el tiempo claro que se reduce porque es un poco complicadete, sobre todo al principio. Y lo dicho, es un juego de la editorial Maldito Game, que también antiguamente lo sacó Victory Point Games, ¿vale? Decir que la versión de Maldito está bastante bien porque nos incluye 3 mini expansiones que en la versión original del juego creo que se vendían por separado, no estaban incluidas en la caja base. En este caso viene el juego base, por decirlo así, que es este, y viene con las 3 mini expansiones. Era un juego original en modo solitario, jugar en solitario lo que es la aventura, pero también en esta versión incluye el modo cooperativo, modo para jugar a más jugadores. Voy a pasar a la cámara de arriba, voy a hacer un setup con vosotros, os explico un poco las mecánicas básicas, sobre todo las principales, porque luego tiene algunas mecánicas secundarias o mini reglas, como lo queréis decir, que es lo que dan la chicha al juego y lo que hay que tener en cuenta a la hora de los combates, a la hora de la exploración, a la hora de reparar el submarino, pero bueno, eso lo vais viendo. Así que paso a la cámara de arriba y hago el setup con vosotros. Bueno, pues como veis, ya tengo aquí un poco distribuido el tablero en la mesa con algunos de los componentes que tiene este juego. Lo dicho, en Nemo's Wars nosotros encarnamos o nos ponemos en la piel de Capitán Nemo y vamos a vivir una aventura. Entonces tenemos aquí el token, ¿ves? Que estaba bastante chulo. El token de submarino, que es el que se vamos a utilizar para movernos por los distintos océanos y mares que tenemos aquí en el tablero. Es un juego que tiene un setup un poco particular porque depende de cómo montemos el setup y de la motivación que cojamos, lo que es al principio de la partida, que son estas cartas, ¿vale? Que eso un poco van a influir en lo que vamos a tener que hacer. La aventura va a cambiar. Se monta casi todo igual, pero sí el mazo de aventuras que vamos a tener que formar, o sea, perdón, las cartas de aventura que tenemos aquí, un mazo que vamos a coger para formar lo que es el mazo de robo, que en sí va a ser la aventura, es lo que va a determinar que cada partida o cada juego sea distinto. Entonces voy a montar primero el mazo de aventura. Para ello me voy a hacer, en este caso me voy a hacer aquí con el manual la preparación, uso de ello para que lo veáis, porque viene muy bien indicado aquí cómo tenemos que montar lo que es el mazo de aventura. A su vez voy a explicar las cartas. Intentaré cuando explique las cartas, cuando enseñe alguna, no enseñarlas demasiado. ¿Por qué? Porque os puedo hacer un poco de spoiler y no me gustaría romper sobre todo las cartas de desenlace, que son las más importantes, porque un poco de las cartas de aventura hay algunas que, bueno, porque sepáis no pasa nada, pero el desenlace sí, porque hay cartas distintas. Lo dicho, entonces tengo aquí el manual. Voy a ponerlo por aquí, aunque no, bueno, voy a ponerlo por aquí así un poco y voy a empezar con la explicación. Como he dicho, tenemos un mazo de aventuras con muchas cartas y estas cartas principalmente se componen por 3 tipos. Entonces cojo por ejemplo estas 3 que ya las tengo aquí y va a haber cartas de tipo jugar, que tienen así esta línea o esta franja de color verde. Vamos a tener cartas de prueba,
que tienen como esta línea o esta franja de color naranja, amarillo. Y luego vamos a tener estas cartas que son las cartas de mantener, que tienen así como la franja morada. Todo este mazo, veis, está formado por cartas de ese tipo. Luego, por otro lado, vamos a tener estas cartas de aventura, que también son de aventura, pero son las cartas de desenlace, ¿vale? Estos son los distintos desenlaces que podemos tener durante la aventura, que son las que digo que no os quiero enseñar para no haceros un poco spoiler. Las dejamos por aquí porque las vamos a utilizar ahora. En el juego también os enseño, ¿ves? Como he dicho antes, tenemos aquí las cartas de cooperativo, ¿vale? Que estas, de momento, como es el modo solitario, no las vamos a usar, así que os las enseño que vienen, pero estas las separo de la partida. Y por otro lado, que las tengo aquí dentro de las cartas de aventura, vamos a tener los 3 actos que va a tener el juego, o en este caso nuestra aventura de formar. Vamos a tener un acto 1, un segundo acto y un tercer acto, ¿vale? Vais a ver que estas cartas las vamos a meter aquí para en el mazo que vamos a hacer. Y tenemos una carta de complicación, que esta también la vamos a tener que añadir para formar nuestro mazo de aventura. Entonces, en el setup tiene la particularidad de que se empieza de abajo a arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es coger primero todas estas cartas de aventura, las que no son ni las de desenlace, ni las de prólogo, ni nada, esas las dejamos aparte. Este mazo simplemente le barajamos así un poco. Y empezamos, como he dicho, de abajo a arriba. Cogeríamos, en este caso, 4 cartas de aquí, que son las cartas de evento, que lo llaman carta de evento. Cogeríamos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Junto con las cartas de desenlace, que las barajo también, las barajo así un poco, y la ponemos aquí. El resto de cartas de desenlace, lo mismo, lo sacamos de la partida para que no lo usamos. Y estas cartas, pues las barajamos un poco. Y ya tendríamos el apartado, voy a dejarlo aquí, que es donde realmente va el mazo de robo, y ya tendríamos el apartado A de este juego. Después del apartado A, pasaríamos al apartado B. Que ahora es cuando digo yo que cambia el modo de jugar la aventura. ¿Por qué? Aquí es donde tenemos que coger las cartas de aventura en función a las motivaciones, en este caso a las fichas de motivaciones que cojamos. ¿Qué pasa? Que cada ficha de motivación, lo pongo aquí para que lo veáis, veis que tiene un +1 o un 0 o un por 3, un multiplicador, y son a 2 caras, ¿vale? Entonces la exploración en las primeras partidas nos dice que utilicemos la cara de exploración. Entonces lo que tenemos que hacer es poner aquí, en la parte esta del tablero, la cara de exploración. La otra ya, pues la separamos del juego. ¿Veis? Aquí lo de los puntos de -1, 0 o +1 nos van diciendo que, por ejemplo, ves estos apartados, estos iconos, que son los mismos que tienen los buques, que luego lo voy explicando, pues nos dice que nos dan un -1, ¿vale? Por cada buque de guerra hundido al final de la partida tenemos -1, por cada navío civil hundido no nos da nada, por carta de aventura tampoco, en cambio los tesoros sí nos dan +1, por la liberación multiplicamos por 3, por descubrimientos científicos tenemos un por 4 y por cada maravilla visitada tenemos un por 7. Que ahora vemos lo que es todo lo que tiene que ver con liberación, con tesoro y con maravilla. Entonces ponemos esta carta de exploración. ¿Qué pasa? Que si no venimos al manual, en el tercer acto nos dice que una vez elegido esto, según la motivación que hayamos elegido, tenemos que robar un número de cartas de aventura. En nuestro caso, como estamos en exploración, pues robamos 8 cartas. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo, cogeríamos esta carta y la barajaríamos aquí. Y la ponemos aquí sin barajar, hacer nada. Si nos vamos al apartado C, nos dice que cojamos la carta de tercer acto y la pongamos encima. Vamos siguiendo. En el apartado D nos dice que cojamos tantas cartas de aquí como lo que tengamos aquí. Es decir, hemos elegido exploración, por lo cual cogeremos 8 cartas más. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo, barajamos las cartas y las pondríamos ahí. Cogeríamos la carta del segundo acto. Aquí ya solo nos dice que tenemos que coger 6 cartas. O sea, cogeremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la carta del primer acto. Vale, y esto
que tenemos aquí ya sería nuestro mazo de aventura que vamos a ir robando y vamos a tener que ir haciendo para intentar llegar al final. Que es al desenlace, y intentar completar la aventura y ganar esta partida. Entonces, esto lo dejamos aquí. Y ya el manual, como veis, que viene muy bien. Aquí al principio, para hacer el setup, pues ya lo podemos apartar, no muy lejos, porque sí, durante la partida, lo más seguro en las primeras partidas, que lo utilicéis, ya que tiene muchas cosillas, muchas mini reglas, que aunque estén explicadas por todo el tablero, que esto es una cosa que está bastante bien de este juego, que está todo explicado, la secuencia de turnos, los dos tipos de turnos que hay, tanto el estándar como la calma, secuencia de combate, todo lo que tiene que ver con las modificaciones de las pruebas, todo lo que tiene aquí en prioridad de colocar navíos, es decir, todo está muy bien explicado aquí en las distintas leyendas que vamos a tener durante el tablero. Pero bueno, nunca viene mal tener el manual cerca, porque sí que lo vamos a utilizar. Bueno, como os he dicho, voy a intentar empezar a explicar el tablero aquí de izquierda a derecha o de arriba a abajo, y vamos viendo qué hace cada cosa. En este juego, como os he dicho, tenemos aquí al Nautilus, ¿vale? Y vamos a tener que enfrentarnos durante nuestra aventura a barcos o buques de guerra que nos van a poner las cosas bastante complicadas. Como veis aquí arriba tenemos el tras de notoriedad, que esto lo que nos va a hacer es nos va a determinar una de las condiciones de derrota, en este caso de la partida. Entonces el tras de notoriedad va a ser algo malo durante nuestra aventura. Me estoy dando cuenta que aquí falta un dado, pero bueno. Este track, pues lo dicho, va a ir subiendo en función de una serie de características durante el juego. Y si llegamos, según el nivel de dificultad, llegamos a unos puntos determinados que nos dice el juego, también estos barcos, estos buques van a ir también en una zona distinta para marcar la dificultad, pues es algo que tenemos que tener muy presente y controlar mucho durante la partida, porque va a ser una de las condiciones de derrota que vamos a tener. Bueno, una vez el tras de notoriedad, pasamos aquí, ¿vale?, a este track, que son los recursos del submarino. Bueno, estos recursos del submarino son recursos que vamos a poder utilizar a nuestro favor durante las tiradas de los dados, ¿vale? Que tenemos aquí estos dados que vamos a tener tantos dados en función al acto que tengamos. Luego ya, ahora cuando sacamos el acto, vemos el tema de los dados y os lo explico todo. También es otra de las condiciones de derrota, es decir, como veis aquí al final del tablero, que pone derrota, si cualquiera de estos tracks llegaría al final, pues perderíamos, que viene bastante chulo, viene así con una herradura. Luego, si seguimos bajando por aquí, ahora explico el mazo aventura, ¿vale? Si seguimos bajando por aquí, bueno, pues aquí abajo tenemos las acciones, que como he dicho, vienen bastante bien explicados en esta leyenda, que son las que vamos a poder realizar aquí con los puntos de acción que vayamos. En este caso, tenemos como acciones posibles para hacer, gastando 2 puntos, o sea, gastando 2 puntos podemos robar, ¿vale? Robar una carta del mazo aventura. Por un punto de acción podemos atacar, por un punto también podemos incitar, es decir, colocar un cubito, estos cubitos que están aquí, que los explico para lo que son. Por otro punto de acción podemos movernos en los océanos, tenemos aquí las líneas que están, enlazan los distintos océanos por donde nos podemos mover. Esta que está punteada no podemos utilizarla, o sea, tenemos que utilizar las azules, pero sí esta, luego podemos hacer una unión entre estos dos océanos. Podemos descansar para recuperar tripulación, podemos reparar el casco de nuestro barco, podemos instalar alguna mejora, descansar, reparar o instalar la mejora, cuestan 2 puntos, ¿vale? Que no lo he dicho, estas costaban 1, aquí cuestan 2 puntos que podemos hacer, y por un punto de acción podemos buscar que tesoro. Entonces, estas son las acciones que vamos a tener durante la partida. Nos viene muy bien, porque al estar nosotros en modo solitario, juego enfrente, pues siempre este tipo de leyenda nos viene muy bien, así no tenemos que estar tirando del manual. Bueno, y una vez explicado las acciones que tenemos aquí, voy a pasar a hablaros un poco de las modificaciones de las pruebas de las cartas, que son estos modificadores. Bueno, estos modificadores, cuando lancemos los dados, que no lo he dicho, que al principio de la partida empezamos con 2 dados. ¿Por qué empezamos con 2 dados? Porque si cogemos la primera carta de aventura, leemos el prólogo, que viene aquí, el primer acto, y ya nos dice que
primero deberemos tirar un dado para colocar el Nautilo en un océano principal, es decir, tiro un dado en el 1 y lo tenía aquí, por ejemplo, este es el 1, el océano principal, y que comenzamos la partida con 2 dados blancos. Entonces empezamos la partida con esos 2 dados blancos. Esta carta la podemos separar. Pues estas modificaciones de la tabla de resultados nos dicen aquí, ves, por ejemplo, si utilizamos la opción de buscar y tiramos dados para buscar, depende del número que nos salga con los dados, pues pasará una serie de cosas buenas o malas. Es decir, si lanzamos entre 3 y un 6 con la suma de los 2 dados, pues es peligro. Entonces perdemos una de tripulación o una de casco, es decir, perderíamos uno de estos, lo perderíamos si lo tenemos que pasar aquí. Si tenemos de un 7 a 8 recogeríamos un tesoro, pero ganaríamos notoriedad, esta que tenemos aquí. Si de 9 a 11 la suma, podemos recoger dados. O, por ejemplo, si tenemos un éxito, tenemos un 12 o más, ¿por qué? Porque se puede sacar con algún modificador, pues recogemos simplemente 2 tesoros. Y esto es un poco las acciones que vamos a poder utilizar con los modificadores de los dados, que ya durante la partida vamos a ver qué hace cada cosa. Podemos usarlo bien o para buscar, para descansar, para reparar el barco, para instalar alguna mejora en nuestro Nautilus o para incitar. Si pasamos a esta zona del tablero, aquí vemos que tenemos los mares y los... Voy a quitar estas dos cartas, dos tokens, perdón. Vemos que tenemos aquí los océanos y los mares como os he comentado. Pues aquí es donde el Nautilus va a ir, ves, por las líneas estas azules, de océano en océano, de mar en mar, para llegar a los distintos sitios. Estos océanos van a estar repletos durante la partida de barcos, en este caso de navíos. Y vamos a tener también unos tokens, que son estos que tenemos aquí, que son de navío oculto. El setup nos indica que inicialmente en todos los recuadros estos que vemos aquí marcados como en un borde, tenemos que colocar un token o una ficha de navío oculto. Así que ya lo dejo montado, hago el setup con vosotros, lo pongo aquí, aquí y aquí. Si pasamos un poquito, bueno, aquí en la prioridad en esta leyenda, en la prioridad de colocación de navío, nos dice cómo empezaríamos o qué hay que hacer. En el caso de una vez que tengamos todo y hay que colocar un navío oculto en un océano, pues un poco nos indica cómo tenemos que hacerlo. Si tiramos un dado para colocar el navío, que es lo que tenemos que hacer, y ya lo tenemos ocupado, hay que colocarlo en un adyacente. En este o en otro que tengamos adyacente. Es decir, si lo tenemos aquí en el 3, pues podríamos colocar en este adyacente, en el 4 o aquí. Si no podemos colocar un buque de guerra, pues pasa una serie de cosas que luego ya lo voy a también ir explicando durante la partida. Intentaremos empezar la aventura y ver cómo funciona el tema de los ataques y todo lo demás. Aquí en la parte superior tenemos los tesoros que recojamos, que encontramos durante la aventura, que los tesoros son todos estos que tengo aquí en la bolsita, no los he sacado, pero bueno, esto realmente hay que meterlo en un sitio opaco, un sitio que no se vea, en un saco, en un sitio y sin mirar, cogeríamos los tesoros y lo utilizaremos aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí lo de la motivación, aquí vemos cómo sería el juego y cómo sería la secuencia de turnos y las distintas fases que vamos teniendo. Aquí tenemos estas gemas que durante la partida también al inicio hay que colocar una en cada mar u océano principal, que son estos, lo que tienen marcado el 1, el 2, perdón, el 3, el 4, el 5 y el 6, ahí lo veis, ¿vale? Y el resto las separaríamos o las dejaríamos aquí en un montón para cogerlas en otro momento. Una empieza también en el mazo de aventura, una hay que ponerla ahí, que el setup también lo indica. Pues como decía, aquí tenemos la secuencia de turno. Aquí nos va explicando muy bien lo que tenemos que hacer en cada fase. La primera, es la fase de evento, que nos dice que revelamos la primera carta del mazo de robo. En este caso, nosotros aquí, una vez ya tengamos montado todo esto, tirando el dado, esto empezaría en 1, robaríamos la primera carta y tendríamos la de prólogo. Luego te dice que tiremos los dados que se muestran en la carta actual de acto, en este caso 2, que son los dados blancos. Lo que tenemos que hacer es tirar 2 dados blancos y colocar, en este caso, 2 5. Bueno, mira, me viene muy bien esto.
colocar navíos en los distintos mares o océanos que tenemos aquí. Habría que colocar, por ejemplo, si sale, voy a hacer esta opción, ¿vale? Que es el turno estándar, ahora explico por qué, y luego hago cuando sale doble. Si sale un 5 y un 3, pues simplemente tengo que coger una ficha de navío oculto en el 5, colocar una y otra en el 3. Imaginemos que esto lo tenemos así y vuelva a salir 5 y 3. Pues cuando vaya a colocar una ficha en el océano número 5, bueno, la voy a colocar aquí, ¿vale? Cuando la tenga que colocar, coloca el 3 ahí, y cuando tenga que colocar el 5, como no puedo, tengo que expandir y tengo que hacerlo a otro de los océanos adyacentes que tenga, ¿vale? Pues imaginamos que, bueno, pues ya tengo esto así, cojo el 3, no lo tengo, pues la pondría aquí. Y así iríamos expandiendo un poco todos los navíos ocultos por todo el tablero. ¿Qué pasa? Si nos salen dos dados distintos, ¿vale? Colocamos la ficha del navío y la diferencia de estos dos dados, estaremos aquí en el turno estándar, la diferencia de dos dados son los puntos de acciones que tenemos. Es decir, si tenemos un 3 y un 5, la diferencia es un 2. Pues a las acciones que tengamos aquí guardadas, sumaríamos 2. En este caso, empezaríamos en una, pues tendríamos 3 puntos de acción. Y ya con esos 3 puntos de acción, pasaríamos aquí a la fase de acciones como tal, y ya es donde podríamos gastarlos para hacer estas cosas que os he dicho aquí, ¿vale? O bien robar, o atacar un navío, que ahora vamos a ver un poco cómo que hace cada cosa. Al principio, cuando he tirado, me han salido 2-5. Pues que tendríamos un turno en calma, que es un poco distinto al turno estándar. Entonces nos dice que coloquemos únicamente la ficha de navíos indicada por los dados, es decir, colocaríamos las fichas en el 5. Dice que luego también coloquemos una gema de tesoro disponible en el océano del resultado, es decir, en el 5 aquí, si no tuviera ninguna gema, y una en el mazo de aventura, es decir, colocar una gema aquí. ¿Y qué pasa en la fase de calma, que es distinta a la fase estándar? Porque en la fase de acción, pues que todas las acciones que tenemos en nuestro turno para gastar, que tenemos aquí, que sería el coste, que algunas tienen 2 o tienen 1, pues todas tienen un coste de 1. Por lo cual hacer cualquiera de estas cosas nos cuesta menos y nos va a ayudar más a la hora de realizarlas que en el turno estándar, que cuestan o 2 o cuestan 1. ¿Vale? Entonces, esas serían las dos diferencias que hay entre el turno estándar y el de calma al principio de la partida. Una vez que ya hemos realizado todo esto, pasaremos a la secuencia de combate, que la llevamos a término siempre y cuando decidamos atacar a alguno de los buques que veamos en el tablero. En este caso, estamos aquí, vamos a hacer, por ejemplo, un ataque y vamos a atacar a uno de estos buques que vemos que están ocultos. ¿Qué pasa? Que no lo he explicado durante la partida. Antes de empezar o cuando empecemos, tenemos aquí, que lo tengo aquí un poco separado, tenemos un montón, en este caso, de barcos con el fondo blanco, que son navíos normales, y con el fondo amarillo, que son buques, ¿vale? Estos sí nos atacarán, pero estos no nos atacan porque, si os dais cuenta, no tienen nada en la parte superior izquierda. Todos estos barcos, estos solo, los amarillos y los blancos, al principio de la partida lo mismo, hay que meterlo en un recipiente opaco o en un saco o algo, porque estos son los barcos que vamos a ir sacando nosotros aquí aleatoriamente para enfrentarnos a ellos. Como veis, aquí en esta zona o aquí también tenemos más buques. Bueno, pues estos solo se meten en la partida cuando lo indican. Según vaya subiendo el tras de notoriedad, si llega aquí, pues en la misma bolsa o en el mismo recipiente donde tengamos estos barcos, incluiríamos esto. Y así con los que vamos teniendo aquí. Aquí nos dice que en el primer intermedio metamos estos barcos dentro del recipiente de la bolsa, estos en el segundo intermedio y estos en la fase de compilación. Lo veis aquí que viene muy marcado. Y este son dos barcos que salen cuando salen estos eventos que lo veis aquí abajo, ¿vale? Son eventos que salen durante la aventura, y si salen estos barcos habría que cogerlos. Entonces, una vez que ya tenemos estos barcos, que los voy a separar por aquí, lo voy a dejar aquí fuera, que como he dicho tendría que estar todos en una bolsita. Atacaríamos a uno, pues quitaríamos una ficha de estas,
cogeríamos uno de los barcos, en este caso voy a poner 2 y así os explico la diferencia entre uno y otro. Y pasaríamos a la fase de ataque. ¿Qué pasa en la fase de ataque? Nosotros en la fase de ataque vamos a tener estos tokens y están diferenciados porque tenemos un ataque audaz o un ataque furtivo. Que eso lo vamos a tener que elegir al principio de lanzar los dados en el ataque. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El ataque audaz, si lo ponemos por ejemplo en sobre estos barcos, este océano, lo que nos dice es que una vez que atacamos a ese barco, podemos seguir atacando a los demás barcos que están en el océano. Si, por el contrario, elegimos el ataque furtivo, aparte de que nos da un +1 a nuestro lanzamiento de dados, solo podemos realizar un ataque. O sea, solo podemos realizar un ataque a uno de estos dos navíos que tenemos aquí. Tenemos los buques de asalto y esto que serían los barcos o los navíos civiles que los llama el juego. Que estos, como veis, no tienen ningún ataque. En el combate contra los buques de asalto, ellos siempre empiezan atacando. Él nos atacaría con 8. Nosotros cogeríamos, tiraremos 2 dados y veríamos el resultado de la defensa. En este caso serían 6 y 3, 9. Podemos tener modificadores a la defensa con unas cartas que no he explicado, que ahora voy a explicar, que serían las mejoras del Nautilo que podemos poner, como por ejemplo esta carta, que sería una defensa con doble casco, que vamos a ver que se explican aquí, que todavía no las he explicado, que ahora las explicaré. Y lo que haríamos es comparar el daño que nos hace el ataque que nos hace o el daño, que serían 8, contra el valor que nosotros tendríamos 9. En este caso nos hemos defendido, es decir, nuestro Nautilus soporta ese ataque, por lo cual no se hace ningún daño en nuestro casco. En el caso de que el resultado sea menor del ataque, es decir, por ejemplo, pues vamos a poner un 4 y un 2, 6. Si son menor que el ataque que ya tenía el buque, en este caso 8, y nosotros nos defendemos con 6, nos hace 2 impactos, ¿vale? ¿Cómo se recogen esos impactos en nuestro submarino? Pues, como bien nos dice aquí, por cada impacto pierde un recurso al azar o bien destruye o descartar una carta de mejora del Nautilus. Es decir, que como nos hace 2 impactos, tendríamos que coger de estos recursos y reducir 1, 2, por ejemplo, que es la diferencia que nos ha hecho. Podemos coger 1 y 1, eso ya como nosotros veramos, y tendríamos que hacer eso. En el caso de que la tirada nuestra sean 2 unos, como bien dice aquí en el tablero, en vez de los impactos, en vez de hacer la diferencia, lo que se hace es que se tira un dado de 6. Es decir, tiraríamos uno de estos dados, 5, y veis que aquí pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues si sale un 5, este es el impacto que nos quitaría. El ataque del buque. Decir que estos, que son los navíos civiles, estos no tienen ataque, por lo cual estos no nos atacarían a nosotros y nosotros a ellos sí. Una vez que ya nos atacan, pasaríamos nosotros a la fase de ataque nuestro del Nautilus hacia este buque. ¿Cómo sería un turno de ataque de nuestro Nautilus hacia ese buque de asalto? Primero tenemos que hacer 2 cosas. Elegir cómo va a ser el ataque. Si va a ser un ataque audaz o un ataque furtivo. La diferencia. Cuando es un ataque audaz, podemos atacar tantas veces como queramos a todos los barcos que tengamos aquí en este océano. Si, por el contrario, elegimos el ataque furtivo, vamos a tener un modificador de +1 a nuestros dados, ¿vale? Pero solo vamos a poder realizar un ataque, ¿vale? Luego, aparte, tenemos esta ficha que, en el caso de tenerlo, que es una carta de mejora de Nautilus, en caso de tenerlo en nuestro barco, podríamos atacar con torpedo. Bueno, pues en este caso, imaginamos que utilizamos con ese barco un ataque furtivo. Después, ¿qué podemos hacer? ¿Ves? Aquí elegimos el ataque furtivo. Luego nos dice que podemos forzar un recurso del submarino. ¿Qué es forzar un recurso del submarino? Pues veis estos números que están entre medias, que pone un +3, un +2. Pues mira, podemos coger y decir que nosotros en esta tirada de dados contra este ataque
vamos a forzar la tripulación y vamos a tener un +3 a nuestra tirada. Entonces cogeríamos, tiraríamos los dados, tendríamos 6 y 2, 8, 1 del ataque furtivo 9, 10, 11, 12. Entonces nosotros teníamos un ataque de 12 contra la defensa, en este caso de 9. ¿Qué pasa? Que aparte de eso tenemos un pequeño hándicap, que lo vemos aquí, que dice que -1 si hay más buques de guerra en este océano. En este caso, como no hay ningún buque de guerra aparte de este, porque este es un navío, no es un buque de guerra, no teníamos ese -1, ese modificador de -1. Nosotros atacaríamos al barco y si le vencemos, este barco ahora, aparte, nos dice, una vez que le hemos vencido, porque veis que el ataque es superior, no perdemos la defensa 9, no perdemos este forzar que hemos hecho aquí de +3. Imaginémonos qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 12, que tendríamos 4, 3, 7 y una 8. Nuestra defensa sería 9, por lo cual no lo superamos. ¿Qué pasa en este caso? Pues que al no superar nosotros el ataque, en este caso igualarlo, no superarlo, sino igualar o superar, sacar un 9, perderíamos este punto de recursos de nuestro submarino que hemos forzado pasándolo al siguiente campo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros sacamos 2-1? Pues en 2-1, cuando sacamos 2-1 y no superamos lo que es la defensa de nuestro enemigo, perderíamos 2 puntos de recurso del submarino. Y aparte de eso, ganaríamos puntos de notoriedad, como aquí vemos, ¿vale? Perderíamos en este caso 2 puntos de notoriedad. También nos dice que si tenemos dudas o tenemos... no está muy bien explicado esto, nos dice que podemos ir a consultar la sección 12 del manual, que en este caso yo lo tengo aquí, que es esto. ¿Ves? Nos dice que vayamos a la sección 12 y veamos qué pasa aquí y aquí si atacamos, si nos sale un valor o nos sale otro. Por ejemplo, aquí ves, si sacamos 2-1, dice que se produce un desastre, la ficha de navío objetivo no se ve afectada por el ataque, obtiene 2 puntos de notoriedad, como he dicho, subimos 2 puntos de notoriedad y perdemos 2 recursos. Es decir, cogeríamos aquí, que hemos forzado ese, cogeríamos 1 y 2 y perdemos 2 recursos, que aquí muy bien lo explica y aquí nos dice en este apartado, si tenemos duda, dónde ir o a qué parte del manual poder ir para consultar esto. Y eso un poco sería la secuencia de ataque y el fin de nuestro primer turno. Entonces cogeríamos, una vez que ya hemos resuelto todas esas cosas, y volveríamos a empezar robando una carta de evento, revelaremos la primera carta y vemos qué pasa. Me queda por explicar esto que tenemos aquí de los barcos y un poco las mejoras del Nautilus que las tenemos en esta parte. Visto que hemos explicado el ataque, voy a pasar a explicar qué pasaría en el caso de derrotar a un barco. Si nosotros derrotamos a un barco, tenemos dos opciones: ponerlo aquí en la zona de navíos hundidos o ponerlo en la zona de salvamento. Ahora que vemos lo de la zona de salvamento es cuando quiero explicar las cartas de mejoras del Nautilus. Estas cartas que tenemos de mejora del Nautilus son cartas que nos van a dar bonificadores a nuestro Nautilus, es decir, nos van a dar bonificadores de ataque, bonificadores de defensa o bonificadores de velocidad. El juego también dice que al principio de la partida, según el nivel de dificultad, podemos coger nosotros el hidropropulsor. Nos dice que en uno de los niveles, cuando empezamos, que podemos empezar con la carta de hidropropulsor siempre y cuando paguemos 3 recursos de submarino al principio de nuestra elección. Es una opción que nos dan. En este caso yo no la he usado. ¿Qué haríamos con estas cartas? Pues cogeríamos y nosotros la barajaríamos y aquí en el mercado sacaríamos, o aquí pondríamos, no sé si lo veis en la cámara, si no voy a echar este tablero un poquito más para allá. Aquí, lo pongo aquí, si no, hay 4 huecos. Pondríamos las 4 cartas que podríamos obtener con estos barcos. ¿Cómo se obtienen estas cartas? Pues mira, aquí, en este espacio de salvamento, tendríamos para colocar hasta 4 barcos. Bueno, pues cuando luchemos con un barco, este barco se colocaría aquí. Y así iríamos colocando, da igual el barco que pongamos, iríamos colocando hasta tener, pues en este caso, hay otro y aquí otro. Hasta tener un máximo de 4. En una de las acciones, lo que vamos a hacer es instalar
una mejora en el Nautilu. ¿Cómo instalamos una de estas mejoras en el Nautilu? Bueno, pues estas cartas, como veis aquí en la parte superior derecha, tienen un coste de 3 en este caso, o esta que tiene un coste de 4. Pues tenemos que coger tantos barcos como hay aquí, retirarlos para pagarlo y ya coger la carta e instalarla en nuestro área de juego, y a partir de ahora ya tenemos este beneficio que nos da lo que compremos. Entonces aquí vamos a ir teniendo cartas de salvamento para poder ir comprando las distintas mejoras. ¿Qué otra opción podemos hacer con el barco? Dejarlo aquí en los navíos hundidos, que también nos van a dar puntos y nos van a dar unas condiciones al final de la partida, que eso tenemos que ver si nos beneficia o no. Pues en este caso, como en el Pacífico Occidental es donde hemos hundido nuestro barco, iríamos aquí al Pacífico Occidental y dejaríamos aquí el barco puesto hasta que completemos esta fila que tenemos aquí de 6 barcos. Una cosa que no he explicado, si veis la ficha de todos los barcos, todas están por esta parte de color. Si damos la vuelta a todos los barcos, tanto a estos, como a estos, como a estos, a todos, veis que todo por la parte de atrás son de color morado. Eso significa que durante la partida y cuando lleguemos a un cierto nivel de aquí de notoriedad, perdón, en este caso todos los barcos que entran, en vez de entrar por su cara normal, por decirlo así, que sería esta, entrarían por la cara esta, que esto quiere decir que ya los barcos son muy complicados de luchar contra ellos, son mucho más difíciles, serían como los barcos chetados. ¿Vale? Y así como funcionaría esta zona del tablero. Estos barcos, pues lo mismo. Cuando vayamos sacando cartas, vayamos robando la aventura, ya os he dicho que estarían en el juego en lo que es el pool de barcos que teníamos en esta zona. Y un poco, a grosso modo, así sería cómo funcionan las distintas zonas del tablero, que de todas formas voy a hacer un poco un resumen rápido. Y cartas, en este caso no son cartas, sino piezas que me faltan por explicar, que las tengo aquí, que las voy a quitar. Esto aquí son estas, que son personajes que tenemos, que durante la partida también lo vamos a poder utilizar a nuestro beneficio. Son distintos personajes que están como con nosotros en el Nautilus y que nos van a dar unos beneficios, como vemos aquí. Por ejemplo, este nos da un modificador de +2 después de tirar. Este nos dice que podemos volver a tirar un dado. Solo los podemos usar una vez durante la partida, y una vez que los usemos los daríamos la vuelta para decir que ya esto, por ejemplo, los hemos usado. Y estos también los tendríamos nosotros en nuestra área de juego. Así que los voy a coger, los voy a poner aquí. Y por último me queda explicar lo que son los cubos de revuelta. Bueno, los cubos de revuelta se colocan, a ver, voy a dejar esto como estaba, ahí. Los cubos de revuelta se colocan en estos cuadraditos que vemos aquí por ante todos los océanos. ¿Cómo se colocan los cubos de revuelta? Bueno, pues los cubos de revuelta tenemos que gastar un punto de acción que es incitar, y nos vendríamos a la parte de aquí abajo que nos pone incitar. Pues lo que tenemos que hacer es lanzar 2 dados, bueno, en este caso el negro no, perdón, son 2 dados blancos, estos de aquí. Y según el valor de los dados, nos iremos aquí a la tabla de resultados. En este caso nos ha salido un 4. Nos venimos aquí y haríamos el efecto que nos dice esto. En este caso, con un 4 no tendríamos efecto y encima ganaríamos notoriedad. Esta opción de incitar y colocar los cubos blancos son los que también nos van a ayudar a bajar el tras de notoriedad en nuestro juego, en nuestro tablero, perdón. Si nosotros tenemos entre 9 y 11, es decir, tenemos por ejemplo 5 y 4, 9, cogeríamos un cubo y lo colocaríamos en el océano donde estamos, en uno de los recuadros, siempre que haya espacio, y nos quitaríamos 1 de notoriedad, o en este caso, si sacamos una buena tirada, que sería 12, ¿vale? Pues podríamos colocar lo mismo, un cubo, pero en este caso nos quitaríamos 12 de notoriedad. Entonces, la parte de incitar sí que durante la partida la vamos a tener que tener muy en cuenta, porque es la única forma que vamos a tener nosotros de controlar un poco este detrás que tenemos aquí. Y un poco creo que más o menos queda explicado cómo funcionaría cada cosa. Lo dicho,
Viene muy bien de ayuda estos leyendas que viene el juego. Viene muy bien explicado las instrucciones al principio de cómo montar el setup. Yo un poco lo he montado y he ido explicando poco a poco cada una de las zonas. Voy a explicarlo ahora un poco rápido, ya para recapitular, por si ha quedado alguna duda o por si se me ha escapado algo. Espero que no. Es un juego, como veis, que tiene muchas mini reglas, muchas cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo con el tema de los modificadores. Depende del barco, si es un buque o es un navío, se ataca primero o no te ataca, los modificadores cuando se pueden utilizar, cómo utilizar esta tabla de modificadores pues cuando buscas y coges, por ejemplo, un tesoro. Si tienes tesoros también lo puedes descartar para usarlos como modificadores en alguna de las tiradas. Ese tipo de mini reglas son las que a lo mejor que al principio de las primeras partidas se os puede olvidar alguna y puede hacer que la partida en sí pues no esté todo completa porque son muchas cosas al tener en cuenta. Por eso digo que siempre el manual es muy bueno tenerlo cerca porque sí que lo vais a consultar más de una vez. Entonces, recapitulando, tendríamos tres fases y dentro tres fases principales. Tendríamos la primera, que es la fase de evento, que es la de robar, hacer lo que te diga la carta. En este caso robaríamos, pues si es una prueba tenemos que hacer la prueba. Si la superamos, pues la mandaríamos aquí al éxito, como hemos dicho antes. Tendríamos que sacar en este caso un 10, podríamos forzar en este caso tripulación también. Y si fracasamos, pues la carta viene a la parte de fracaso. Estos símbolos que veis aquí, al final de la partida, nos van a venir muy bien porque estos sí que puntúan. En este caso aquí vemos que los rayos en nosotros, que son los descubrimientos científicos, estos nos multiplicarían por 4 en este caso. Y lo que tenemos aquí, que son las cartas de aventura, pues en nuestro rol o nuestra motivación que hemos elegido ahora, pues que sería la exploración, pues no nos supone ningún beneficio. También cabe destacar también que depende de la zona donde estén, pues si nos puntúan o no nos puntúan. Hay veces que puntuamos por tener alguna carta en fracaso, casi siempre va a ser puntuando en el éxito. Entonces, lo primero que haríamos sería robar la carta, resolverla, luego tiraríamos los dados, veríamos qué pasa. Depende de los dados, si son distintos, haríamos un turno estándar y si son iguales, haríamos el turno de calma. Cada uno de los turnos, pues tiene las distintas cosillas que he explicado antes. Es cómo colocar un barco, si está oculto, si ya no se puede, colocarlo en los distintos océanos, etc, etc, etc. Y luego sería la tercera fase, que sería la fase de combate, que veis que cómo se lucharía, si es un barco de navío, si es un barco de buque de guerra. Si ellos atacan primero, nosotros cómo nos defendemos, con los modificadores que tenemos nosotros aquí, que vamos a tener en nuestro barco, y ahí vais viendo todas las mecánicas. No son muy complicadas, pero sí que al principio a lo mejor pueden ser algo liosas. Creo que no me explico, perdón, creo que no me quedo nada así por explicar. Espero que más o menos hayáis visto cómo va la mecánica de cómo colocar los barcos, cómo luchar. Voy a pasar a la cámara frontal y os doy un poco mi opinión. Y la explicación, un poco el setup y un poco la explicación de cómo funcionan las distintas partes del tablero y las mecánicas que tiene el juego. Como veis hay muchas cosas que tener en cuenta. No os preocupéis porque al principio se os puede hacer un poco cuesta arriba, pero según vayáis jugando lo vais a ir cogiendo, vais a ver que todo es repetitivo. Y simplemente tener en cuenta las distintas opciones de los marcadores y los beneficios que tenéis y cómo tenéis que hacer las cosas. Por eso el hecho de tener el manual cerca. Pero que nada, que en un par de partidas todo va rodado. Es un juego que es bastante inmersivo. Y nada, decidme qué os parece este juego, si le tenéis y si lo habéis jugado, si habéis conseguido completar alguna aventura. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Solitario. Un saludo, chao.